Su tema diseño y optimización del ciclo de potencia del microreactor nuclear Nixon de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hola. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Teo Gerson Gómez Juárez. Vengo de la Facultad de Ingeniería de la UNAM y voy a presentarles cuál es mi plan de trabajo para la tesis de maestría, que tiene como título Diseño y optimización del ciclo de potencia del microreactor nuclear Nixon. Y esta la estoy realizando bajo la tutela del doctor Juan Luis François de la UNAM y del doctor Luis Carlos Juárez Martínez de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Entonces, el contenido de la presentación pues está dividido en unas cuantas secciones. La primera va a ser presentar cuál es el problema que tenemos, cuál es el reto que tenemos, qué solución proponemos, cómo funciona esta solución y cómo vamos a mejorar esa solución. Entonces, el reto que tenemos es que la proyección de consumo y generación eléctrica se ve de esta manera, ¿no? ¿Y qué es esto? Bueno, en este lado tenemos el consumo eléctrico en México de 2013 a 2050, es una proyección, y podemos ver que tenemos un sector industrial muy grande. Ese no es el problema, ¿no? El problema es que este sector industrial está recargado en el consumo de combustibles fósiles. Y esto pues, tiene muchísimas desventajas. La que yo recalco es que los combustibles fósiles tienen un precio inestable. Y esto nos hace que seamos susceptibles a las inestabilidades de este combustible. Y queremos mantener este sector industrial. Vale. Entonces, ¿qué proponemos como respuesta a esa problemática? Pues proponemos usar un microreactor. Un microreactor tiene múltiples ventajas. Yo aquí destaco algunas, las cuales son un despliegue flexible, una menor inversión inicial y la capacidad de generar electricidad y calor. ¿Okay? Tiene muchas otras ventajas, pero son estas ventajas. Y en específico estamos presentando al microreactor mixto, ¿no? ¿Qué es el microreactor mixto? Pues es un microreactor multipropósito que tiene una potencia térmica de 15 megawatts, está refrigerado por tubos de calor como refrigerante de sodio, es combustible nitroglicerol registrado 19.75% en promedio. En una de las presentaciones anteriores vimos cuál era la distribución ya en específico de este enriquecimiento. Tiene un monolito de grafito y un reflector de óxido de berilio. Este de ahí pues, es el logotipo de microreactor. Ok, ¿cómo vamos a hacer esta, o cuál va a ser la solución, o cómo se va a conseguir esta solución, cómo funciona? Pues estamos planteando que la conversión de energía de la fuente de calor, ¿no? De mixto, se da a través de un ciclo Brayton. Un ciclo Brayton con regeneración. ¿Y cuáles son las etapas de este ciclo Brayton? Pues tenemos una turbina, tenemos un intercambiador de calor principal, de aquí viene el calor desde el microreactor, tenemos un recuperador, tenemos un compresor y tenemos un enfriador. ¿Por qué elegimos un ciclo Brayton? Pues el ciclo Brayton elegimos un ciclo Brayton primero por sus eficiencias, por la capacidad de poder usar un fluido supercrítico, que es lo que vamos a estar evaluando, y tiene una muy buena eficiencia con este fluido supercrítico. Ahí pongo una cifra de 40%, pero tomando ya las temperaturas del microreactor mixto, la eficiencia por lo menos sería de 40%. Entonces, una eficiencia más. Ok, ¿por qué usar un fluido supercrítico? Un fluido supercrítico tiene muchas ventajas. Entre ellas, ¿no? Tiene unas propiedades termofísicas sobresalientes y va a tener una alta variación abrupta de estas propiedades termofísicas en las cercanías del punto crítico. ¿Qué es un fluido supercrítico? Porque pues el técnico se está preguntando. Entonces, bueno, pues un fluido tiene un punto crítico, que es un punto de una temperatura y una presión. Más allá de esa temperatura y esa presión,
tiene características termofísicas peculiares. ¿Qué significa eso? Que la densidad, la capacidad térmica específica va a cambiar muy abruptamente. O sea, por ejemplo, más allá de los 30 grados centígrados, que es el punto crítico del dióxido de carbono, es 30 grados centígrados y 7.038 megapascales, creo. Más allá de ese punto, por ejemplo, la capacidad térmica específica del dióxido de carbono puede aumentar hasta 20 veces en un cambio de temperatura de 3 grados centígrados. Entonces, pues eso es muy atractivo. ¿Qué características físicas tiene? Para que se lo imaginen. Pues esa fase ya no es una fase gas, es una fase fluido, es un fluido supercrítico. No es algo inestable, sino es algo muy sensible a los cambios. Y eso es algo que queremos. Ok, como lo que estamos queriendo no es solamente hacer un diseño, sino optimizar ese diseño a lo máximo posible, se va a aplicar lo que es un algoritmo genético. Un algoritmo genético es un método de optimización, que puede aceptar un problema, un modelo multivariable. ¿Por qué necesitamos eso? Pues porque el modelado termodinámico de un ciclo Brayton supercrítico es un sistema multivariable, que no solo es multivariable, sino las variables son interdependientes entre ellas. Esa interdependencia tiene que ser tomada en cuenta en la optimización. ¿Qué es entonces el algoritmo genético? Pues es como una caja negra, vamos a tratarlo así, como una caja negra. Lo que vamos a generar es primero una población que va a representar las variables de diseño del ciclo termodinámico, va a entrar al algoritmo genético y va a ser optimizado a través de múltiples o una función de una función fitness, también sabe por qué fitness en español. No, ajustes, sí, es una manera de decirlo, ajuste. Entonces, una función de ajuste que va a quitar, ¿no?, las otras variables o las otras características que no van a pasar en función de ajuste, y vamos a tener como resultado una población con variables preliminares sobrevivientes que van a estar ajustadas a esa función de ajuste. Entonces, va a ser un proceso iterativo en el que se genera una población, mueren aquellas que no sobrepasan esa función y sobreviven unas ciertas. Estas variables luego se van a cruzar o se van a mutar, y entonces vamos a generar nuevas variables y van a volver a pasar otra vez por el algoritmo y van a volver a morir y así, hasta que se llega a un punto de convergencia. Ese punto de convergencia va a ser las variables termodinámicas optimizadas. Y resultados actuales. Pues los resultados actuales, apenas estoy comenzando ese proyecto, y lo que yo he hecho hasta el momento es validar mi modelo termodinámico con un modelo termodinámico de la literatura, porque esto es importante. Yo no estoy usando una paquetería una librería del programa, del lenguaje de programación Python, que se llama CoolPro, y como les comentaba, el fluido supercrítico es altamente sensible a las variaciones. Por lo tanto, necesito que sea muy precisa. Yo aquí hice mi comparación y tengo la potencia neta del ciclo, y podemos ver que es muy parecida a la de mi modelo con la de la literatura. También unas cuantas presiones, o por ejemplo, y ahí pueden ver algo gracioso. A ver si alguien me pregunta qué es lo que fue. Y bueno, entonces, ¿qué puedo decir de mis resultados actuales? Es que pues están validados, ¿no? Es bastante parecida a las presiones de mi modelo hasta a comparación de las presiones de la literatura, ¿ok? Y las características, bueno, las variables de la literatura. Esas son mis referencias. ¿Y qué me falta o qué voy a hacer adelante? Pues prácticamente todo, ¿no? Ahorita solamente he hecho el logrado la validación del modelo terminal. Y muchas gracias. ¿Alguien tiene una pregunta? Tengo una pregunta. Al inicio que comentaste que este sistema histórico, la que sigue, bueno, dice que tiene un despliegue flexible. Me imagino que es para poderlo llevar a ciertas zonas donde quieres utilizar. Al cambiar de zonas o de lugar, ¿cómo afectan las variables de ese entorno a tu diseño que estás haciendo?
ya tienes este punto crítico muy, pues, tiene que estar muy centrado para que te cuente cómo cambia el ambiente, la zona y todo eso, como de extracción de clientes. Pues eso sí es importante, ¿no? Una de las razones por las que se usa, por ejemplo, el dióxido de carbono supercrítico es que, pues de hecho, el punto crítico del dióxido de carbono es 30.28 grados centígrados. Entonces, el intercambiador de calor con el ambiente, pues debe estar más de esa temperatura. Pero bueno, eso se puede regular solamente con la variación del flujo. Podemos aumentar la temperatura de ese punto, disminuyendo el flujo. Entonces, vamos, o se tienen que trabajar rangos en los que siga funcionando el ciclo de potencia y se tienen que buscar cuáles son esos rangos. Entonces, si tiene variaciones, cualquier variación ambiental, si mi tiradero de calor del ciclo de potencia va a ser el ambiente, va a ser susceptible y puede que cambie la eficiencia bastante. Pero el punto es que se haga un ciclo de potencia que sea robusto y soporte esos cambios de temperatura. Y obviamente, uno de los objetivos de Miston es que sea desplegable, ¿no? En cualquier lugar del mundo. Debería de ser así. Entonces, va a ser una variable de diseño que se tiene que poner como un límite. Entonces, hasta ahorita no se ha trabajado. ¿Es susceptible? Sí, sí es susceptible, pero se puede trabajar con ello. No es algo que impida nada de lo que se está planteando. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, buena presentación. A mí me gustaría preguntarte acerca de qué métodos de optimización se utilizan para este tipo de modelos y cuál podría servir para hacer más eficiente, pues, todo el proceso que proponen. Pues de hecho, un algoritmo genético, que es una técnica metaheurística, es el método de optimización que más se usa. Hay otras técnicas metaheurísticas que se usan, por ejemplo, recuerdo una que se llama propagación de hormigas, propagación de colmenas de hormigas, que son copiar la lógica de algún fenómeno natural que ocurra y implementarla al modelo que tienes. Entonces, hay otros modelos, pero se usa esta porque tiene la capacidad de poder aceptar un modelo multivariable, interdependiente. ¿Y qué limitaciones tiene? ¿Qué limitaciones tiene? Hasta ahora no sé lo suficiente como para conocer sus limitaciones, pero yo creo que ninguna. Ah, bueno. Buenas tardes, muy buena presentación. Quería preguntar algo sobre el campo de seguridad. ¿Tendría que haber un nuevo protocolo para ese tipo de microreactores o tendría más o menos el mismo parámetro que los reactores están? Se está trabajando en eso. O sea, ¿ya se publicó? Ah, del americano, ¿no? Ajá. ¿El del ASME está diciendo? Ah, ya se publicó un estándar de seguridad, ¿no? Para lo comentó Dani en una plática anterior. Este estándar de seguridad es una lista de lo que tienes que ir cumpliendo para que tu reactor cumpla con este estándar, ¿no? Entonces ya existe uno y ahí se habla seguramente de la zona de distribución, ¿no? Pero no sé los detalles. Sí existe. Entonces nada más puedes buscar, ¿cómo se llama? ANSRA 1.4. Hazle ANSRA 1.4. Entonces ya existen. Todavía no hay ninguno desplegado, un microreactor de uso civil, pero pues ya hay microreactores de no uso civil. Entonces ya se conocen y ya se ha trabajado bastante. Pues, sí. Muchas gracias. Sí.